Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. ¿Cuánto trabajo se toman los poderosos por hacer que sus reinos, sus empresas y sus gobiernos se impongan sobre los hombres? ¿Cuánto daño hacen para ponerse por encima de todo y cuánta ferocidad demuestran? Sin embargo, son transitorios, suben y caen, y otros los voltean. Y quienes aparecen como aliados luego son sus enemigos. En cambio, el reino de Dios es eterno, firme y liberador. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos ya en esta última semana de este tiempo ordinario y así concluimos nuestro año litúrgico. Le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Mueve, Señor, nuestros corazones para que correspondamos generosamente a la acción de tu gracia y recibamos así con abundancia los dones de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Yo, Daniel, quedé profundamente turbado en mi espíritu, y las visiones de mi imaginación me llenaron de espanto. Me acerqué a uno de los que estaban de pie y le pregunté la verdad acerca de todo aquello. Él me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Esos 4 animales enormes de 4 reyes que se alzaban en la tierra, y los santos de los Altísimos recibirán la realeza, y lo poseerá para siempre, por los siglos de los siglos. Entonces quise saber la verdad acerca del 4 animal, que era diferente de todos los demás, extremadamente terrible, y que tenía dientes de hierro y las garras de bronce, el que devoraba, trituraba y pisoteaba al resto con las patas, y también acerca de los 10 cuernos de su cabeza, y del otro cuerno que se había elevado y ante el cual había caído 3, es decir, el cuerno que tenía ojo y una boca, que hablaba con insolencia y que parecía más grande que los otros. Yo miraba. Este cuerno hacía la guerra a los santos del Altísimo y prevalecía sobre ellos. Hasta que vino el anciano, se hizo justicia a los santos del Altísimo y llenó el momento que el santo entraron en posesión de la realeza. Él habló así: en lo que respecta al 4 animal, habrá sobre la tierra un 4 reino, diferente a todos los reinos. Él devorará toda la tierra, la pisoteará y la triturará. En cuanto 10 reyes y otro surgirá después de ellos. Será diferente de los anteriores y evitará a 3 reyes. Hablará contra el Altísimo y maltratará a los santos del Altísimo. Tratará de cambiar los tiempos festivos y la ley, y los santos serán puestos en sus manos por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Pero luego se sentará el tribunal y ese rey se le quitará el dominio, para que sea destruido y aniquilado definitivamente. Y la realeza, el dominio y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino es un reino eterno, y todos los imperios lo serán y le obedecerán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Israel bendice al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Servidores del Señor, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Espíritus y almas de los justos, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Estén prevenidos y oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso, ¿verdad?, lo que nosotros encontramos en este Evangelio de San Lucas. Aquí siempre nos llama a un cuidado, este cuidado personal, este cuidado que tenemos que tener como iglesia, este cuidado que tenemos que tener como comunidad, ¿verdad? Porque en síntesis es eso. Y tenemos que cuidar nuestra propia vida. Y solamente cuando entendemos que la presencia de Dios viene a habitar en medio de nosotros. Y por eso, en este cuidado hay que estar atentos, no dejarse aturdir, dice. Primera cosa, por los excesos. Cuidar la vida de Dios, cuidar la vida espiritual, no dejarse aturdir por los excesos, porque iba ahí. El exceso siempre iba ahí también. Segundo, no dejarse también llevar por la embriaguez. Otro elemento importante, nada de embriaguez. Y sobre todo también por las preocupaciones de la vida. Estañan de con las preocupaciones de la vida, pero no dejarse llevar como si fuese lo que va a permear o lo que tiene que permear toda nuestra vida y nuestra existencia. Sino que nosotros tenemos que entender en este camino y tenemos que utilizar de todos estos elementos hermosos para hacer un camino lindo de santidad, ¿verdad? Entonces las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa. Apega tu porque de improviso muchas veces vienen situaciones, pero si nosotros no estamos preparados, si nosotros justamente nos dejamos aturdir por la embriaguez, por el exceso, por las preocupaciones de la vida, cuando cae algo de improviso sobre nosotros como una trampa, no sabemos, ¿verdad?, cómo confrontarnos. Porque ya me sorprendemos. Y por eso ahí está el estar preparados. El estar preparados quiere decir que reaccionamos enseguida ante el mal o ante situaciones que no nos dejan vivir auténticamente la vida. Estén prevenidos, dice luego esta última parte. La última parte de San Lucas, capítulo 21, 34, 36. Estén prevenidos y oren incesantemente. La oración sensibiliza nuestro corazón para que nosotros veamos dónde actuar y cómo actuar. Oren incesantemente para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Todo lo que ha de ocurrir aquí se está refiriendo como ese ladrón, ¿verdad?, que llega a medianoche, donde ya preparaina y catupa qué cosa y co, ¿verdad? Entonces aquí dice, no, en el caso de ustedes no, el orar, el estar prevenidos, es parte esencial de nuestra preparación ante todo aquello que va a ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Queridos amigos, esta Eucaristía nos va a ayudar en este capítulo 21 del 34 al 36 a no dejarnos intimidar. Anila ya que guillete, pero para eso tenemos que estar seguros de todo lo que estamos diciendo, predicando, viviendo, proponiendo y procurando, sobre todo, queridos amigos, ñañamindu urirea lleva yahuerajae como parte y esencia de nuestra propia vida. Así es que pidamos esta gracia hoy al Señor. Y vamos a pedir, como siempre, ¿verdad?, que nos acompañe, que estemos prevenidos y que oremos incesantemente. Que así sea. Que así sea.
Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones ante el Señor. A cada oración respondemos: Señor, danos tu gracia y tu paz. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestra Iglesia, para que actúe con sensatez y esté preparada para acompañar el ritmo de la humanidad con esperanza. Oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y vivan en espera de la venida del Señor. Oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por todos nosotros, para que estemos prevenidos ante la llegada de las dificultades. Oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, este sacrificio que nos has mandado ofrecer en tu alabanza, y concédenos por él obedecer siempre tus mandatos, para que seamos dignos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros a una, con los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo:
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Que
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Tú que nos has hecho partícipes de tu propia vida en este sacramento, no permitas, Señor, que nos separemos ya de ti, que eres la fuente de todo bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, María Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar.